the third world, which some would say is another word for our stuff that somehow got on somebody else's land. So what does that look like? The same thing, trashing the place. 75% of global fisheries now are fished at or beyond capacity. 80% of the planet's original forests are gone. In the Amazon alone, we're losing 2,000 trees a minute. That is 7 football fields a minute. And what about the people who live here? Well, according to these guys, they don't own these resources, even if they've been living there for generations. They don't own the means of production, and they're not buying a lot of stuff. And in this system, if you don't own or buy a lot of stuff, you don't have value. So next, the materials move to production. And what happens there is we use energy to mix toxic chemicals in with the natural resources to make toxic contaminated products. There are over 100,000 synthetic chemicals in use in commerce today. Only a handful of them have even been tested for health impacts, and none have been tested for synergistic health impacts. That means when they interact with all the other chemicals we're exposed to every day. So we don't know the full impact on health and the environment of all these toxic chemicals, but we do know one thing: toxics in, toxics out. As long as we keep putting toxics into our industrial production systems, we're going to keep getting toxics in the stuff that we bring into our homes and workplaces and schools and our bodies. Like BFRs, brominated flame retardants, they're a chemical that make things more fireproof, but they... Pará, quiero decir algo, porque aparte entraron un montón que entraron más tarde y por ahí no vieron todo, pero igual el sentido. Ustedes se dan cuenta que todo lo que dice ella, que este video no me acuerdo de qué año es, 2012 dice, mira. O sea, por eso, son como 10 años que nosotros lo mostramos, y yo de hecho tengo el libro que se lo llevó Pablo un día y nunca me lo devolvió, de la historia de las cosas que lo escribe ella, pero en realidad se dan cuenta que todo lo que ella dice hace 10 años, ahora lo sabemos mucho más claramente, y seguimos haciendo, o sea, se sigue haciendo lo mismo, y esto que ella dice acerca de que los estados parece que están más preocupados por satisfacer a las grandes corporaciones que a los ciudadanos, también es verdad, ¿viste? O sea, en la generalidad, esto es lo que está pasando, ¿no? Sí, es lamentable, pasaron 10 años y sigue vigente todo lo que esta mujer dice. Claro, pasaron 10 años, sigue vigente y estamos peor, ¿entendés? Es como si todo lo que, claro, nada, no pasó, o sea, cero conciencia. Yo pensé, y seguramente Gastón puede dar fe, cuando empezó la pandemia, yo pensé que iba a haber un crecimiento de la conciencia, o sea, en un momento dado fue un atisbo de esperanza, y después resulta que nada, ¿viste? Nada, o sea, lo único que pasó es que apareció Milei con más fuerza, o sea, un desastre lo que pasa, ¿entendés? O sea, realmente... Super toxic. They're a neurotoxin. That means toxic to the brain. What are we even doing using a chemical like this? Yet we put it in our computers, our appliances, couches, mattresses, even some pillows. In fact, we take our pillows, we douse them in a neurotoxin, then we bring them home and put our heads on them for 8 hours a night to sleep. Now, I don't know, but it seems to me in this country with so much potential, we could think of a better way to stop our heads from catching on fire at night. Now, these toxics build up the food chain and concentrate in our bodies. Do you know what is the food at the top of the food chain with the highest level of many toxic contaminants? Human breast milk. That means that we've reached a point where the smallest members of our societies, our babies, are getting the highest lifetime dose of toxic chemicals from breastfeeding from their mothers. Is that not an incredible violation? Breastfeeding must be the most fundamental human act of nurturing. It should be sacred and safe. Now, breastfeeding is still best, and mothers should definitely keep breastfeeding, but we should protect it. They should protect it. I thought they were looking out for us. And of course, the people who bear the biggest brunt of these toxic chemicals are the factory workers, many of whom are women of reproductive age. They're working with reproductive toxins, carcinogens, and more. Now, I ask you, what kind of woman of reproductive age would work in a job exposed to reproductive toxins, except for a woman with no other option? And that's one of the beauties of this system. The erosion of local environments and economies here ensures a constant supply of people with no other option. Globally, 200,000 people a day are moving from environments that have sustained them for generations into cities, many to live in slums, looking for work, no matter how toxic that work may be. So you see, it's not just resources that are wasted along this system, but people too. Whole communities get wasted. Yep, toxics in, toxics out. A lot of the toxics leave the factories in products, but even more leave as byproducts or pollution. And it's a lot of pollution. In the US, our industry admits to releasing over 4 billion pounds of toxic chemicals a year. And it's probably a lot more because that's only what they admit. So that's another limit because yuck, who wants to look at and smell 4 billion pounds of toxic chemicals a year? So what do? Move the dirty factories overseas, pollute someone else's land. But surprise, a lot of that pollution is coming right back at us, carried by wind currents.
¿Qué pasó? So what happens after all these natural resources are turned into products? Well, it moves here for distribution. Now, distribution means selling all the toxic contaminated junk as quickly as possible. The goal here is to keep the prices down, keep the people buying, and keep the inventory moving. How do they keep the prices down? Well, they don't pay the store workers very much, and they skimp on health insurance every time they can. It's all about externalizing the costs. What that means is that the real costs of making stuff aren't captured in the price. In other words, we aren't paying for the stuff we buy. I was thinking about this the other day. I was walking to work and I wanted to listen to the news, so I popped into a Radio Shack to buy a radio. I found this cute little green radio for $4.99. I was standing there in line to buy this thing, and I was thinking, how could $4.99 possibly capture the cost of making this radio and getting it into my hands? The metal was probably mined in South Africa. The petroleum was probably drilled in Iraq. The plastics were probably produced in China. And maybe the whole thing was assembled by some 15-year-old in a maquiladora in Mexico. $4.99 wouldn't even pay the rent for the shelf space it occupied until I came along, let alone part of the staff guy's salary who helped me pick it out, or the multiple ocean cruises and truck rides pieces of this radio went on. That's how I realized I didn't pay for the radio. So who did pay? Well, these people paid with the loss of their natural resource base. These people paid with the loss of their clean air, with increasing asthma and cancer rates. Kids in the Congo paid with their future. 30% of the kids in part of the Congo have dropped out of school to mine coltan, a metal we need for our cheap and disposable electronics. These people even paid by having to cover their own health insurance. All along this system, people pitched in so I could get this radio for $4.99. And none of these contributions are recorded in any accounts book. That's what I mean by the company owners externalize the true cost of production. And that brings us to the golden arrow of consumption. This is the heart of the system, the engine that drives it. It is so important that protecting this arrow has become the top priority. ¿Qué pasó? Dejé de compartir. No, para. Perdonen. Ahí está. Quise mandar un mensaje y no To interrumpir. these guys. That's why after 9/11, when our country was in shock, and President Bush could have suggested any number of appropriate things, to grieve, to pray, to hope. No, he said to shop, to shop. We have become a nation of consumers. Our primary identity has become that of being consumers, not mothers, teachers, farmers, but consumers. The primary way that our value is measured and demonstrated is by how much we contribute to this arrow, how much we consume. And do we? We shop and shop and shop, keep the materials flowing, and flow they do. Guess what percentage of total materials flow through this system is still in product or use 6 months after their date of sale in North America? 50%? 20? No, 1%. One. In other words, 99% of the stuff we harvest, mine, process, transport, 99% of the stuff we run through the system is trashed within 6 months. Now, how can we run a planet with that level of materials throughput? It wasn't always like this. The average US person now consumes twice as much as they did 50 years ago. Ask your grandma. In her day, stewardship and resourcefulness and thrift were valued. So how did this happen? Well, it didn't just happen. It was designed. Shortly after World War II, these guys were figuring out how to ramp up the economy. Retailing analyst Victor Lebeau articulated the solution that's become the norm for the whole system. He said, our enormously productive economy demands that we make consumption our way of life, that we convert the buying and use of goods into rituals, that we seek our spiritual satisfaction, our ego satisfaction in consumption. We need things consumed, burned up, replaced, and discarded at an ever-accelerating rate. President Eisenhower's Council of Economic Advisors chairman said that the American economy's ultimate purpose is to produce more consumer goods. More consumer goods? Our ultimate purpose? Not provide healthcare or education or safe transportation or sustainability or justice? Consumer goods? How did they get us to jump on board this program so enthusiastically? Well, two of their most effective strategies are planned obsolescence and perceived obsolescence. Planned obsolescence is another word for designed for the dump. It means they actually make stuff to be useless as quickly as possible, so we'll chuck it and buy a new one. It's obvious with things like plastic bags and coffee cups, but now it's even big stuff. Mops, DVDs, cameras, barbecues, even everything, even computers. Have you noticed that when you buy a computer now, the technology is changing so fast that in just a couple of years, it's actually an impediment to communication? I was curious about this, so I opened up a big desktop computer to see what was inside. And I found out that the piece that changes each year is just a tiny little piece in the corner. But you can't just change that one piece because each new version is a different shape. So you got to chuck the whole thing and buy a new one.
So I was reading industrial design journals from the 1950s when planned obsolescence was really catching on. These designers are so open about it. They actually discuss how fast can they make stuff break that still leaves the consumer having enough faith in the product to go out and buy another one. It was so intentional. But stuff cannot break fast enough to keep this arrow afloat. So there's also perceived obsolescence. Now, perceived obsolescence convinces us to throw away stuff that is still perfectly useful. How do they do that? Well, they change the way the stuff looks. So if you bought your stuff a couple of years ago, everyone can tell that you haven't contributed to this arrow recently. And since the way we demonstrate our value is contributing to this arrow, it can be embarrassing. Like I've had the same fat white computer monitor on my desk for 5 years. My coworker just got a new computer. She has a flat, shiny, sleek monitor. It matches her computer, it matches her phone, even her pen stand. She looks like she's driving in Spaceship Central, and I look like I have a washing machine on my desk. Fashion is another prime example of this. Have you ever wondered why women's shoe heels go from fat one year to skinny the next to fat to skinny? It's not because there's some debate about which heel structure is the most healthy for women's feet. It's because wearing fat heels in a skinny heel year shows everybody that you haven't contributed to that era as recently, so you're not as valuable as that person in skinny heels next to you, or more likely in some ad. It's to keep us buying new shoes. Advertisements and media in general plays a big role in this. Each of us in the US is targeted with over 3,000 advertisements a day. We see more advertisements in 1 year than people 50 years ago saw in a lifetime. And if you think about it, what's the point of an ad except to make us unhappy with what we have? So 3,000 times a day, we're told our hair is wrong, our skin is wrong, our clothes are wrong, our furniture is wrong, our car is wrong. We are wrong, but it can all be made right if we just go shopping. Media also helps by hiding all of this and all of this. So the only part of the materials economy we see is the shopping. The extraction, production, and disposal all happens outside of our field of vision. So in the US, we have more stuff than ever before, but polls show that our national happiness is actually declining. Our national happiness peaked in the 1950s, the same time that this consumption mania exploded. Interesting coincidence. I think I know why. We have more stuff, but we have less time for the things that really make us happy. Friends, family, leisure time. We're working harder than ever. Some analysts say we have less leisure time than any time since feudal society. And do you know what the two main activities are that we do with the scant leisure time we have? Watch TV and shop. In the US, we spend 3 to 4 times as many hours shopping as our counterparts in Europe do. So we're in this ridiculous situation where we go to work, maybe 2 jobs even, and we come home and we're exhausted. So we plop down on our new couch and watch TV, and the commercials tell us you suck. So you got to go to the mall to buy something to feel better. And then you got to go to work more to pay for the stuff you just bought. So you come home and you're more tired. So you sit down and you watch more TV until you go to the mall again. And we're on this crazy work, watch, spend treadmill. And we could just stop. So in the end, what happens to all the stuff we buy anyway? At this rate of consumption, it can't fit into our houses, even though the average house size has doubled in this country since the 1970s. It all goes out in the garbage. And that brings us to disposal. This is the part of the materials economy we all know the most because we have to haul the junk out to the curb ourselves. Each of us in the United States makes 4.5 pounds of garbage a day. That's twice what we each made 30 years ago. All of this garbage either gets dumped in a landfill, which is just a big hole in the ground, or if you're really unlucky, first it's burned in an incinerator and then dumped in the landfill. Either way, they both pollute the air, land, water, and don't forget, change the climate. Incineration is really bad. Remember those toxics back in the production stage? Well, burning the garbage releases the toxics up into the air. Even worse, it makes new super toxics like dioxin. Dioxin is the most toxic man-made substance known to science, and incinerators are the #1 source of dioxin. That means that we could stop the #1 source of the most toxic man-made substance known just by stopping burning the trash. We could stop it today. Now, some companies don't want to deal with building landfills and incinerators here, so they just export the disposal too. What about recycling? Does recycling help? Yes, recycling helps. Recycling reduces the garbage at this end, and it reduces the pressure to mine and harvest new stuff at this end. Yes, 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 we should all recycle, but recycling is not enough. Recycling will never be enough for a couple reasons. First, the waste coming out of our houses is just the tip of the iceberg. For every 1 garbage can of waste you put out on the curb, 70 garbage cans of waste were made upstream just to make the junk in that 1 garbage can you put out on the curb. So even if we could recycle 100% of the waste coming out of our households, it doesn't get to the core of the problems. Also, much of the garbage can't be recycled, either because it contains too many toxics or it's designed not to be recyclable in the first place. Like those juice packs where they have layers of metal and paper and plastic all smushed together, you can never separate those for true recycling. So you see, it is a system in crisis. All along the way, we're bumping up against limits. From changing climate to declining happiness, it's just not working.
But the good thing about such an all-pervasive problem is there are so many points of intervention. There are people working here on saving forests, here on clean production, labor rights, fair trade, conscious consuming, blocking landfills and incinerators, and very importantly, taking back our government so that it really is by the people, for the people. All of this work is critically important, but things really start moving when we see the connections, when we see the big picture. When people all along this system get united, we can reclaim and transform this whole linear system into something new, a system that doesn't waste resources or people. You see, what we really need to chuck is that old school throwaway mindset. There's a new school of thinking about this stuff, and it's based on sustainability and equity. Things like green chemistry, zero waste, closed loop production, renewable energy, local living economies. It's already started. Some say it's unrealistic, too idealistic that it can't happen. I say the ones who are unrealistic are those who think that we can continue with the old way. They're dreaming. Remember, that old way didn't just happen. It wasn't like gravity that we just have to live with. People created it, and we're people too. So let's create something new. There's a lot of information on this website about groups doing incredible work. Click around, get involved. Bueno, ¿cómo están? Hola. Había que verla. Pará, no la paré igual. Stop. ¿Cómo va? Ahora están casi todos. ¿Cómo estás, Macarena? Bien, todo bien, llegué un poquito tarde hoy. Sí, yo lo puse al video porque yo llegué muy tarde a la clase anterior. Y estaba muy cansada y de paso, aparte esto, siempre a mí me gustaba que lo viéramos en el principio del curso. Así que el otro día me había olvidado y hoy lo miramos. Aunque es un video de, según como dice ahí, de hace 10 años, por lo menos, que antes lo poníamos siempre, es un video tan vigente, ¿no? Porque algunas cosas que dice parecen como casi antiguas, ¿no? Porque no sé quién de ustedes, por ejemplo, de las mujeres realmente sigue la moda. ¿Hay alguna acá que siga la moda? Yo no. ¿Alguien sigue la moda? Sigue la moda del taco ancho, eso ya para mí es como si fuera recontra trillado viejo y hay muchas cosas que uno ya las sabe, pero en definitiva está pasando, sigue pasando lo que ella cuenta y no está ocurriendo el verdadero cambio que necesitamos. Y me parece que igual además esto tiene que ver con economía social y con el tema de qué otra economía es posible y demás, por eso yo quería, aproveché y lo pasé hoy. Aunque el tema de hoy es economía social y solidaria. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Cómo vamos hasta acá? Bueno, si quieren empezamos con economía social, que es gestión CAPSOS. Yo quería avisarles hoy por acá y no encontraba cuál era, porque tengo otros de antes, que están medio desactivados, pero que me siguen apareciendo, ¿viste? Quería avisarles que empezábamos un ratito más tarde por esto que me pasó, que llegué agotada. Bueno, vamos a hablar de economía social y solidaria. Yo creo que el otro día algo les dije de capital social, que viste como que aparecieron todas estas palabras de capital social, responsabilidad social, economía social. ¿Por qué hablamos de economía social si, digamos, la economía es una ciencia social, ¿no? Directamente. Entonces, ¿por qué tendríamos que agregarle social? ¿No? En realidad porque de alguna manera la economía perdió su dimensión social, podríamos decir, y entonces necesita que hablemos de economía social y solidaria, y en realidad hoy en día, o sea, como que en los últimos 20 años, diría yo, sobre todo en nuestro país, la temática ganó mucha relevancia y se amplió mucho, inclusive en la academia, o sea, no solo en las experiencias concretas, sino también en las facultades, en las universidades, aparecieron maestrías de economía social, especializaciones, posgrados, etcétera, ¿no? Antes nadie hablaba de economía social. Hay más cátedras de cooperativas, maestrías en economía social varias, etcétera. Y bueno, ¿alguien sabe algo de esto? ¿Alguien está vinculado, conoce alguna cooperativa, trabajó con alguna cooperativa, alguna ONG o algo de eso, del grupo que casi no nos hemos ni presentado, aunque algunos ya los tengo más? ¿Alguien? ¿Alguien conoce algo, una cooperativa? ¿Trabajó alguna vez en una cooperativa? ¿O conoció a alguien que esté en una cooperativa asociado? ¿En un club? ¿Tampoco? ¿Ninguna asociación civil? Hola. ¿Tampoco? ¿Vos sí, Luciana? Yo no trabajé, pero sí tuve en la facu una vez una compañera que era parte de una cooperativa en un barrio,
que era una cooperativa de créditos, daban créditos a las personas del barrio. Era un Ah, barrio, creo que La Cava en San Isidro, no sé si alguien la conoce, pero funcionaba ahí la cooperativa. y era una cooperativa que funcionaba como organización administradora de microcréditos. Sí, exacto. Claro. Y eso es porque hubo un programa del Estado, que todavía existe, pero que no sé en este momento en qué está, pero yo estuve en la cocina de eso, que está la Ley Nacional de Promoción del la Ley Nacional de Microcrédito para la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social, de 2006, la 26117 del 2006. Mirá cómo sé. Porque yo estuve cuando se organizó con los actores territoriales y con la gente que ya estaba dando microcrédito, pero ese tema microcrédito específico es una parte de lo que es economía social. Fue una de las leyes que se dictaron, se sancionaron entre el 2004 y el 2007, 2008 para la promoción y el desarrollo de la economía social. Mirá vos, justo conocías a alguien que era de una organización administradora de microcrédito. En realidad se les daba, el Estado subsidiaba la tasa de crédito y se les daba a organizaciones administradoras para que brindaran los microcréditos a organizaciones, emprendimientos más chicos o personas que quisieran llevar adelante su emprendimiento. Y estas organizaciones administradoras en general podían ser cooperativas, asociaciones civiles. Sí, yo trabajé con eso también. Muy bueno. Pero voy a rebobinar. Entonces, economía social. Economía social, en general, algunos dicen que nació como hija de la necesidad, porque era, pero yo quisiera ver algunas cuestiones que tienen que ver con lo conceptual de la economía. Ustedes saben que economía política, por ejemplo, se dejó de llamar economía política y se empezó a llamar economía solamente. En determinado momento se decidió que la economía, o sea, en la facultad, en la época de la dictadura, dejó de llamarse economía política y empezó a llamarse la materia, o sea, la carrera economía, solo, a secas, porque le sacaron la palabra política a propósito, te estoy hablando en la época de los militares, ¿ok? Porque vos fíjate, ¿qué es la economía política? Vamos a ver algunas definiciones. Es la ciencia que estudia la producción, distribución y consumo de bienes y servicios de carácter económico. Eso es la economía, ¿no? Economía política es lo mismo que economía, en realidad. Porque la economía, de hecho, sí es una ciencia social y, digamos, está dada justamente por el intercambio de bienes, recursos entre las personas, ¿no? Distintos, digamos, intercambios, y es una ciencia social. ¿Qué pasó con la economía, además? Pasaron a mostrarnos, viste, yo siempre, me acuerdo que un profesor una vez lo dijo y yo lo tomé, y lo repito en mis clases, pasaron aparte a ver como que la economía pareciera que es una ciencia exacta, o una ley natural, una variable no controlable, ¿viste? Porque vos ves en el diario, clima, ¿no? O sea, temperatura máxima 17, mínima 10, y al lado ves dólar, blue, 240 para la venta, 210, ¿no? O dólar oficial, 130 para la venta, 110. Y pareciera que el clima y el dólar son, viste, lo mismo, ¿entendés? Porque te ponen el máximo y el mínimo, pareciera que fueran como cosas que vienen dadas, ¿no? Cuando en realidad la economía tiene que ver justamente con, o sea, con expectativas, con lo que la gente está creyendo, ¿no? Con un montón de cuestiones que tienen que ver más con lo social y con lo humano, ¿no? Con justicia, con equidad también tiene que ver, porque, bueno, tenemos el sistema capitalista por un lado y tenemos el sistema cooperativo. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema capitalista y el sistema cooperativo? Yo voy a decir que las cooperativas son la columna vertebral de la economía social, de lo que llamamos economía social, que ahora vamos a adentrarnos un poco más. Pero ¿cuál es la diferencia principal entre una empresa de capital y una empresa cooperativa? ¿Alguien sabe? Sí, Lucro. es la persecución del lucro, puede ser. La persecución del lucro sí, pero además digamos, en la forma de gestión. Pará que me voy a poner agua para otro té porque me estoy muriendo, chicos. Ustedes no se imaginan lo que fue mi día. Lo nerviosa que me puse. Cómo me enojé, y además manejé a 140 por hora para llegar. Algo que no hacía hace muchísimo. Decir que no había nadie en la ruta, estaba bueno, pero terrible. ¿Cuál es la diferencia, digamos, en la forma de gestión? En la forma de gestión, la diferencia básica es que vos, por ejemplo, en una empresa de capital, yo armo una empresa con 4 de ustedes, y si yo pongo el 60 y los otros ponen 10, 10, 10, 10, mando yo, ¿sí? O sea, el que aporta más capital es el que tiene más poder de decisión. Cualquier sociedad anónima es así, ¿no?
que son empresas de capital. En una cooperativa yo pongo 60, ponen 10, 10, 10, 10, pero a la hora de tomar decisiones cada persona es un voto. No importa cuánto capital haya aportado. Entonces es una diferencia total porque es como que está poniendo a las personas en el centro de la escena y la relevancia del ser humano por sobre el capital en la gestión democrática y la distribución de excedentes, ¿no? Es como un pilar de la democracia. Entonces, las cooperativas son como la columna vertebral de la economía social. Las primeras cooperativas aparecieron allá por el 1850 en Inglaterra con la aparición del capitalismo industrial. Cuando, y fíjate que ahí aparecen las primeras cooperativas y igual se desarrolla el capitalismo, ¿no es cierto? Y las cooperativas ponen inclusive en su identidad cooperativa, que ahora después la vamos a ver más en detalle, pero yo quiero hacer un poco el raconto general de la historia. Yo trabajé mucho tiempo con estas cosas y con cooperativas y promoviendo el sistema cooperativo. En algún momento de mi vida pensaba que el mundo debía ser todo cooperativo, entonces todos estaríamos mejor, porque además lo vi con mis propios ojos. Por ejemplo, yo hice mi tesis de grado sobre Sancor en su momento, que era una cooperativa de cooperativas, y queríamos hacer una investigación en Sunchales, que fue la sede principal de Sancor, donde nació Sancor, la primera fábrica de manteca. Sancor es por la Unión de Cooperativas de Santa Fe y Córdoba, se creó allá por el, no sé, 1940. Eran 40 cooperativas en total, cada cooperativa formada por tamberos. Y la primera sede, la fábrica en Sunchales. Vos sabés que yo fui a Sunchales, ponele, en el 2004, que fui en el avión privado de Sancor, me acuerdo. Vos sabés que era, o sea, el entramado de cooperativas en ese pueblo, no sé si alguien conoce esa zona de Santa Fe, no había una persona pidiendo en la calle. Era todo, viste, como si te metieras en toda la ciudad, el pueblo, como si te metieras en un cuento, viste, porque era todo como perfecto. ¿Y eso por qué? Porque en realidad el sistema cooperativo promueve la equidad. El otro día cuando hablamos de capital social hablamos de determinados valores: justicia, equidad, solidaridad, transparencia, etc. La equidad, que es que, o sea, está el concepto de igualdad y el concepto de equidad. ¿Alguien sabe cómo es la diferencia? Sí, alguien, por favor. Que en la equidad se le da lo que le falta de manera específica a cada uno. En cambio, en la igualdad se le da todo lo mismo, y en la equidad, por ejemplo, si uno gana, no sé, por ejemplo, uno gana 100 pesos y hay un subsidio que se lo dan a los pobres, y un pobre tiene 50 pesos, en vez de darle 50 al de 100, suele ganar 50 más al que tiene 50. Claro, es como dar a No sé si me cada uno explico. más bien, sí, lo que necesita o lo que merece sería. En cambio, Claro. la igualdad tendría más que ver con la igualdad ante la ley. Todos deberíamos ser iguales ante la ley. En cambio, la equidad es dar a cada uno de acuerdo a su necesidad. Por ejemplo, en una cooperativa de trabajo, cada uno retira de acuerdo al trabajo que aporta, no al capital que aporta. Una cooperativa de trabajo de acuerdo a lo que trabaja. Y existe el principio de solidaridad en el cual, digamos, si hay un miembro en dificultades, se lo asiste. Eso está bien, más o menos eso es el concepto de equidad, que no es lo mismo que igualdad, ¿no? Después de, ¿por qué yo decía que en Argentina y o sea, sobre todo en Argentina y en la región, aparece con más fuerza el concepto de economía social? Más o menos cuando, después del año 2000, 2001 es la crisis, lo del corralito, o sea, no se van a acordar porque no sé cuántos años tienen ustedes, pero son todos de 20 y pico. O sea que, ¿alguien sabe más o menos cómo fue lo del 2001, 2002? ¿No? ¿Sí o no? Lo de la Rúa, que se fue en el helicóptero, que hubo 5 presidentes. ¿Sí? Saben que la gente no podía sacar su plata del banco, no les dejaban sacar, no me acuerdo, más de 1000 por día o algo por el estilo, no me acuerdo exacto, porque yo por suerte no tenía nada en el banco, entonces en ese momento no sé cuánto era la suma, pero fue una locura, porque la gente no podía, esa época que salían todos chorros, chorros, chorros a los bancos, devuelvan los ahorros, fue terrible. Y que rajó, ¿y qué pasó en ese momento? Además quedó el 50% de la, mirá cómo se ríe, ¿te estás riendo de lo que yo digo o de otra cosa, Elena? Me acuerdo de los saqueos. Bueno, claro, bueno, pasaron los Creo que saqueos y todo eso. Más me quedó, digamos, de la época. Era chica y me acuerdo. ¿Cuántos años tenés vos? Yo 36. Ah, sos más grande vos, claro. Sí. Sí, ¿Hay sí. alguien más de 30 para arriba? ¿Quién es que decía hoy que tenía un bebé? ¿Romina no? ¿Quién es que tiene un Sí, bebé? yo tengo 38.
Entonces hay un par que algo se deben acordar. Sí. Yo salí la noche que se fue de la Rúa. Yo salí no con una cacerola, salí de mi casa. Para mí fue terrible lo que pasó ese día. ¿Quieren que les cuente? Yo siempre cuento cosas. O sigo con la teoría. Porque yo estaba volviendo de Uruguay, justamente, y cuando nos subimos al avión, ¿viste? Subimos y el tipo, el comandante, dice, bueno, ya había un lío bárbaro, ¿no? Parecía que había mucha gente, estaba lo de los saqueos, la cuestión de que había un gran porcentaje de la población bajo la línea de pobreza, o sea, esa fue una de las crisis peores de la Argentina, o si no fue la peor, para mí fue la peor, creo. Y si ahora vamos a despegar, pero no sé si vamos a poder aterrizar, porque en la Argentina es un momento muy difícil, no sé qué, parece que... Yo digo, ¿cómo puede ser que este HDP, le digo al de al lado que ni lo conocía, nos esté diciendo que vamos a despegar, pero no sabe si podemos aterrizar? Que no despegue, ¿me entendés? Un delirio lo que estaba diciendo el tipo, te morís de miedo, ¿me entendés? Claro, no digas nada, o si no, no arranques, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que arrancamos y fue justo cuando este señor de la Rúa decretó el estado de sitio. Y la gente, durante mucho tiempo, y mucha gente dijo que en realidad fue por los saqueos, o que fue porque a la gente le metieron la mano en el bolsillo, pero yo estuve ahí, ¿viste? Como dice esta, yo lo vi bien, y yo recuerdo perfectamente que lo que le cantaban, y yo salí a la calle esa noche, porque yo llegué a mi casa, me sentía mal, me dolía la cabeza, yo vivía a 3 cuadras del Congreso en ese momento, y dije, uy, hacía poco que había vuelto de la provincia, estaba... Digo, uy, ¿viste? Y de golpe empecé a escuchar afuera, chac, 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 chac. Digo, ¿qué es eso? Protesta popular. Salgo y miro y era un ruido, todo el mundo golpeando las cacerolas, los palos, qué sé yo. Y yo dije, yo voy, porque aparte me tenía. Bajé y pasé por una estación, por un estacionamiento, y el tipo me dio un cartel de metal y un palo. Y fui con el cartel, yo no salí con la cacerola, salí con un cartel y un palo. Pero lo que cantaba la gente era... Perdón, voy a decir una mala palabra. Decían, qué boludo, el estado de sitio se lo meten en el culo. Eso cantaba la gente. No cantaba ni por los ahorros, ni por nada. Era no aceptar de nuevo el estado de sitio que este tipo estaba diciendo. Y es algo muy fuerte, porque vos fíjate cómo revaloriza lo que es el pueblo argentino. La gente no estaba peleando por la plata, es mentira eso. La gente estaba harta, pero además lo que no querían era de vuelta estado de sitio y dictadura. Por eso salió la gente a la calle, porque ese era el canto. ¿Alguno de ustedes estuvo? No. ¿Alguien estuvo? No. Bueno, yo doy fe. No somos un pueblo tan arrastrado que solamente se mueve por el dinero. Mentira. Salió la gente a la calle porque no se bancó que este tipo, además de todas las macanas que estaba haciendo a nivel económico, que ya había hecho lo del corralito en noviembre, y eso fue el 19 de diciembre, un mes después, y todo lo que estaba pasando, además dijera, y ahora estado de sitio. Nah, estado de sitio no, salió la gente a la calle. ¿Sí? Así que al gran pueblo argentino, salud, chicos. Bueno, en ese momento, ¿qué pasó? Economía social. Aparecieron, claro, había muchísima gente bajo la línea de pobreza y aparecieron muchas multivariadas formas de, digamos, ver de qué manera aparecieron las redes de trueque, aparecieron los microemprendimientos familiares, Doña Rosa que hacía empanadas y vendía, empezó a aparecer una cantidad de cosas que eran de economía, se puede llamar economía popular o economía social, ¿sí? Y ahora vamos a hacer un poco la diferencia entre lo que es economía, porque hay varios términos que se utilizan haciendo referencia a lo que es economía social, tercer sector, sector social de la economía, non-profit organization. Vamos a ver un poco las diferencias, ¿no? La economía social, ¿qué tiene que ver? O sea, la economía social tiene componentes formales y componentes informales, porque las cooperativas tienen una ley, la 2337 que las rige, tienen un organismo de aplicación, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, antes era el INAC, Instituto Nacional de Acción Cooperativa, después se cambió el nombre y es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que es un instituto autárquico que depende del Ministerio de Desarrollo Social, es decir, esos son componentes formales. Y los informales tienen más que ver con esto que yo digo, que aparece, o sea, como que se visibiliza una economía social, una economía popular, que es más una economía como de subsistencia, que no son las cooperativas que ya estaban formalizadas y en funcionamiento. De hecho, en el País Vasco está la Corporación Cooperativa Mondragón, que es un monstruo de grande, que yo iba a ir a conocerla y al final no fui, ese es el viaje que iba a hacer y no fui, pero cooperativas eléctricas, ustedes alguno debe tener, o casa, o algún familiar con casa
en la provincia, en la costa, donde hay cooperativas eléctricas? Alguien debe saber, las cooperativas eléctricas son empresas ricas hoy en día. ¿Qué fue lo que hicieron las cooperativas eléctricas? Son formales en realidad, ninguna informalidad. Entonces se combinan componentes formales e informales. Tienen dinámicas privadas de gestión y también, pero sobre todo una finalidad centrada en lo asociativo y lo colectivo. Por ejemplo, cooperativas eléctricas. ¿Alguien conoce cooperativa eléctrica, cooperativa de agua, cooperativa de servicios públicos de algún tipo? ¿Por un departamento en Pinamar o en Mar del Plata o en alguna parte? ¿Nadie? Hello, estoy acá. ¿Están ahí? Mi abuelo tiene un departamento en la costa, pero no sé a quién le paga la luz, y sé que el gas lo paga Camusi, pero no sé si Camusi es una cooperativa, me parece No, que no. Camusi no es una cooperativa. Y aparte, es verdad, mira, en Mar del Plata está EDEA, no está la cooperativa, pero por ejemplo Pinamar tiene cooperativa, Miramar tiene cooperativa, casi todos los más chiquitos. ¿Y eso saben por qué? Lo que no sé, Sí. perdón que la interrumpa, es el tema del cable. Yo sé que, creo que es, no sé si es una empresa o es una cooperativa que se le paga el cable ahí en la parte donde él vive Puede anualmente. ser que eso, sí, puede Puede ser que que sea una cooperativa esa. Sí, de COP. Y las cooperativas telefónicas también. Bueno, eso también, sí, nosotros no tenemos allá, pero una el época- cable sí. El cable, pero las telefónicas, cuando apareció Internet, empezaron a brindar servicios de Internet. Y algunas eléctricas también empezaron a brindar servicios de teléfono y de Internet u otros servicios. También a veces en las poblaciones chicas brindan los servicios de, ¿cómo se llama? De sepelio o otras cosas, ¿viste? Claro, sí. Yo voy mechando. Ustedes díganme si se aburren o si prefieren que dé la clase más ordenada. Yo soy medio así, ¿viste? Entonces vuelvo al tema de los términos. Economía social, digamos, economía social y solidaria es como un término ahora comúnmente aceptado, porque por ejemplo los brasileros hablaban de economía solidaria, para digamos, definir lo mismo que nosotros acá hablábamos de economía social, en Brasil se hablaba de economía solidaria, y entonces terminó quedando como un término de economía social y solidaria, pero hay otros, por ejemplo tercer sector. En una época se hablaba, para designar toda esta cantidad de emprendimientos y este movimiento diferente de una economía distinta, que no sería la economía tradicional, convencional, de capital, digamos, de sociedades de capital, la llamaban tercer sector, ¿no? Y englobaba también a las ONGs, etc. Pero tercer sector es un término, digo yo, decimos algunos, unos cuantos autores, un término imperfecto. Porque ¿cómo sería? Primer sector sería el ámbito público, ¿no? El sector público. Segundo sector, el sector privado. Y tercer sector. ¿Por qué tercer sector? Si esto es privado en muchos casos. La mayoría de las cooperativas son privadas. Ahora, después del 2009, hubo programas del Estado favoreciendo o fomentando cooperativas, pero las cooperativas siguen siendo privadas, promovidas desde el Estado, pero no son del Estado, ¿sí? No es que las administra el Estado. El Estado promovió la generación o la conformación de cooperativas para el Plan Argentina Trabaja en el 2009, pero siguen siendo privadas, ¿me entendés? Cada cooperativa, y ahí es otro cuento larguísimo también que les puedo contar, porque ahí también trabajé. Pero no me voy a ir por ahí, porque si no me voy por aquí, me voy por allá y no terminamos nunca. Tercer sector, entonces, denominación imperfecta. Economía social y solidaria es de la manera que lo vamos a ver. Y lo otro, non-profit sector. El non-profit sector, que es una palabra que viene más bien del norte, ¿no? Tiene que ver con organizaciones sin fines de lucro, que es un poco lo que decían hoy, que diferenciaba la empresa de capital de la empresa cooperativa, ¿no? Y ahí también podemos tener un dilema, no un dilema, podemos tener una especie de disyuntiva de realmente hasta qué punto es lucro, no es lucro, qué es lucro y qué no es lucro, que lo vemos después, qué es lucro y qué es actividad económica, ¿está? Porque el lucro, o sea, la actividad económica no implica lucro, lucro sería la ganancia por la ganancia misma, decimos, en esto, y actividad económica implica un circuito económico positivo donde haya un excedente, porque si no hay un excedente no podés sostener la actividad, entonces vos necesitas un excedente, pero ¿en qué vas a utilizar ese excedente? Ahí está la diferencia. Si la gestión de la empresa, de la organización, es democrática y se decide qué hacer con ese excedente, sea para reinversión o para aplicar a determinado programa o para asistir, es una cosa. Si la empresa, el excedente o la utilidad se la lleva solamente el accionista, es otra cosa, ¿no? O sea, esa sería la diferencia o lo que tiene que ver, que es sutil en algún punto, pero hay una diferencia entre lo que es lucro, la ganancia. Lucro tendría que ver con yo tengo una cantidad de dinero y compro bonos para
tener más, por ejemplo, lo que pasó con la bicicleta financiera acá, eso es lucro, ¿sí? Pongo plata para ganar más plata, sin que la plata pase por las manos de las personas, el trabajo y la producción. Cuando el dinero no pasa por las manos, o sea, por el trabajo y la producción para producir más dinero, es un sistema más enfermo, digamos, porque la lógica es que los recursos, trabajo, producción, y ahí sí. Por algo la gente, bueno, no me voy a meter más en eso, lo dejo ahí. Eso es como lo non-profit sector serían. Entonces, las organizaciones de la economía social no necesariamente son non-profit. O sea, el non-profit excluye a las cooperativas y a la actividad económica y se centra en, por ejemplo, las fundaciones. Pero nosotros pensamos que las fundaciones, yo ahora voy a dar una definición que da el CIRIEC, que es el Centro Internacional de Investigación en Economía Social y Pública, que tiene una sede en Bélgica y que tiene sedes en todo el mundo, inclusive en Argentina. Serían como casi los POPES ellos y la Alianza Cooperativa Internacional de lo que es, pero en lo teórico, en lo académico, el CIRIEC sobre todo, ¿sí? En lo más práctico sería la Alianza Cooperativa Internacional y otras. Esta organización, cuál es la definición que da de economía social y solidaria, ahora la vamos a ver. Pero en realidad, por ejemplo, las fundaciones, ¿por qué las fundaciones no serían de economía social? Porque las fundaciones en general no son democráticas. Nosotros siempre que hablamos de economía social y solidaria, vamos a estar hablando de organizaciones de gestión democrática y distribución equitativa de los excedentes. Gestión democrática y distribución equitativa de los excedentes son como los dos pilares. O sea, si no está eso, no es economía social. ¿Sí? Entonces las fundaciones que son de un fundador o que son a veces creadas por una empresa para evadir determinados impuestos o para disminuir lo que pagan de ganancias, hacen una fundación, eso lo maneja una persona, no es democrático, no es economía social, ¿sí? Según la definición que da el CIRIEC de la economía social, que la voy a dar un poco más adelante. Entonces, el término economía social está aceptado a nivel mundial, tiene en cuenta la dimensión socioeconómica o microsocial y política, ¿no? Los lazos entre las personas, etcétera, es la economía social, acepta las cooperativas y las mutuales, y la distribución de los excedentes, en tanto que non-profit no. ¿Estamos hasta acá? ¡Ay, qué cansada estoy, chicos! Hoy hablé mucho. Profe, te hago una consulta. ¿Y las Dale. llamadas empresas B serían también de economía social o es otra cosa? ¿Las empresas qué? Que se llaman empresas B, tipo B larga. ¿Y de Que dónde las lo vi, sacaste? las vi en algunos productos que compro, por ejemplo, no sé, los productos de Natura, tienen como una certificación que dice empresa B. Y me acuerdo que una vez lo busqué y son como, según lo que dice internet, son como empresas que además de perseguir un beneficio económico, también buscan como un beneficio social. Pero no sé si tiene algo que ver con esto. O es Puede una ser, definición porque capaz hay un poco toda- nueva. Sí, pues es un poco nuevo, yo empresas B, no me acuerdo, por ahí lo vi, pero no. Pero perdón, interrumpir, son empresas que por lo general tienen como prioridad la sustentabilidad. Yo trabajo dentro del BBVA en un sector de sustentabilidad y tenemos a las empresas B dentro de nuestra categoría de empresas, las cuales, bueno, nada, otorgamos créditos a tasas diferenciales para proyectos que hacen, cosas que hacen. Por Mirá ejemplo, qué no sé, bien. Villa del Sur es una empresa B porque todas las botellas son reciclables, todo lo que usan los materiales son reciclables. Los filtros PCA, lo mismo, los filtros PCA salieron este año como la empresa B número 1 de Argentina y de América Latina porque, nada, por el reciclaje que tienen sus productos y por lo que hacen con el agua. SA, Sí, mira qué bien. ¿Vos estás en el banco francés, en el sí, BBVA? exacto. Exacto. Y Mirá. dentro de mi sector tenemos una pata que es sustentabilidad y a su vez dentro de economía social lo que tenemos es inclusión financiera, de algo que hablabas antes y bueno, no quise interrumpir. ¿Que tiene que ver más con microcréditos y eso? Exacto, sí, 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 con incluir a la gente que hoy en día está por afuera del sistema bancario, traerlo hacia la bancarización, con proyectos de enseñanza financiera, de enseñanza de sus propias economías, entender qué pueden hacer o qué no pueden hacer con su dinero, etc. ¿Y vos estás justo en ese área, en el área de sustentabilidad del banco? Sí, en realidad nuestro área es dentro del impulso al negocio, tenemos una pata que es esa y nada, algunos temas vemos, hay gente más especializada, pero está dentro de mi equipo que somos 4, hay 2 personas dedicadas a eso y 2 personas que estamos a otras cosas. Mira qué bueno.
No sabía que el banco estaba tan activo en esas cosas. Sí, sí, la mayoría hoy en día, desde lo que es BBVA España, en realidad hay toda una bajada de línea hacia todos los países, que sustentabilidad tiene que ser algo que prioricen dentro de sus KPIs de la empresa, Claro. remidiendo todo por todo el cambio climático, todo lo que se viene. Hay muchos créditos para las empresas en lo que es economía social, en lo que es sustentabilidad sobre todo. Claro, Nuevas es que energías. sustentabilidad. Yo pensé eso, porque en realidad, en un momento dado hablaban mucho de responsabilidad social, empresarial, y yo pensaba, o sea, las cooperativas, ahora vamos a ver en un ratito lo que son los principios, lo que es la identidad cooperativa, que es lo que yo digo que es la columna vertebral de la economía social, y que tiene una definición de lo que es la cooperativa y tiene valores y principios. Y en esos valores y principios está implícito lo que es responsabilidad social y sustentabilidad. O sea, en realidad todo lo que es economía social y solidaria tendría que ser sustentable. Por eso, hace un ratito hablé y me fui por un costado o por el otro, como me pasa habitualmente, pero el tema de economía popular. Cuando hablas de economía popular, no en todos los casos la economía popular es economía social, porque si hay una persona que hace, no sé, empanadas con harina de trigo transgénica, eso no es economía social. Si hay una persona que ahora ya no se hace, pero por ejemplo los que pirateaban los DVDs o los CDs, tampoco es economía social, es economía popular, pero no necesariamente economía social, sí incluye actividades ilícitas, etc. Lo que no sabía es que se llamaban empresas B, pero claro, tendría que ver, está buenísimo. Buenísimo, me gusta más cuando hablan, chicos, porque además yo aprendo de ustedes también. Si no, es medio aburrido. Entonces, la economía social se orienta por lo que sería la reciprocidad, y hay una definición que yo se las voy a pasar, después si quieren la copio y se las paso, pero igual está en los artículos de por ahí, los que están de la bibliografía, que es lo que dice el CIRIEC. El CIRIEC dice que la economía social agrupa las actividades económicas ejercidas por formas asociativas diversas, especialmente cooperativas, mutuales, asociaciones, que reúnen las siguientes características, que un poco yo se las dije, pero que ahora se las digo más, y además les voy a poner en el chat si quieren igual la definición, a ver si puedo. Que es finalidad de servicio a los asociados y a la comunidad en lugar de beneficio económico, la primera característica. La segunda es autonomía de gestión, y acá ha habido bastante debate y discusión con esto de las cooperativas promovidas por el Estado, pero es otro tema. O sea, si quieren ahora cuento un poco lo que fue en este país la institucionalización de la economía social, que en realidad yo laburé bastante en eso en su momento. Ahora ya estoy por fuera, digamos, conozco a alguna gente que sigue haciendo, pero no sé en qué están las cosas, y más con esta crisis de la pandemia que fue totalmente unexpected. Pero, digamos, lo que tiene que ver con eso y lo que tuvo que ver con la creación de la Argentina Trabaja, que no tiene nada que ver con el plan Trabajar. Entonces, las características son finalidad de servicio a los asociados y a la comunidad en lugar de beneficio económico, la primera, autonomía de gestión, procesos de gestión democrática, procesos de toma de decisión democrática, y primacía, o sea, primacía de las personas, del trabajo y de la producción por sobre el capital en la distribución de excedentes. Quiero ver si puedo copiar y hacer un chat, hacerlo en el chat, no sé por qué no me aparece, a ver ahí, sí. ¿Por qué no me aparece para hacer el chat? Más. Abajo, si te parás abajo, Para alguien que, vas a ver la opción. sí, pero me paro y me aparecen ahí están. Les puse disolvón, ahí está, ahora sí. Se los pongo, ahí está. Profe, perdón, ¿te puedo preguntar la primera definición que dijiste de economía social, que tenían dos conceptos en cuenta? Que era la gestión democrática y otro que no llega a La escuchar. gestión democrática y la distribución equitativa de los excedentes. Dale, gracias. Vos si te fijás acá, en esto, está implícito lo que yo dije, porque dice, bueno, finalidad de servicio a los asociados y a la comunidad en lugar de beneficio económico, autonomía de gestión, después dice, procesos de decisión democrática. Proceso de decisión democrática implica gestión democrática, que es esto de que un hombre un voto y no de acuerdo al capital aportado, ¿sí? Y primacía de las personas, el trabajo y la producción por sobre el capital en la distribución de excedentes sería distribución de excedentes de manera equitativa. Entonces son como los dos pilares que tienen que ver con la economía social y solidaria. Y a ver, ¿qué más? Bueno, después hay palabras que quieren decir distintas cosas, por ejemplo, competencia
Cooperación y solidaridad. Cooperar sería cuando uno se aunan esfuerzos en pos de un objetivo común, ¿no es cierto?, con una distribución equitativa, eso es la cooperación. La solidaridad, un poco ya lo dije, que tiene que ver con dos o más personas asisten, o sea, asisten a miembros, o sea, son responsables solidariamente o asisten a alguien sin expectativa de retribución. La solidaridad es sin expectativa de retribución, ¿sí? Y la competencia es otra cosa, es eficiencia, eficacia en el mundo competitivo. Después, la definición, las cooperativas, porque hay un modelo abarcativo de la economía social y solidaria, que es la que nosotros tomamos, que hay empresas de la economía social y también ONGs. Dentro de las empresas de la economía social estarían las cooperativas, las mutuales, también podrían ser algunas uniones transitorias de empresas, otro tipo de asociaciones o alianzas estratégicas entre cooperativas, etcétera, dentro de empresas de la economía social, empresas sustentables, lo que un poco contaba Sebastián. Todo eso estaría, si es democrático y cumple con esas características que dice el CIRIEC, dentro de las de economía social. Y además, las ONGs, las asociaciones civiles sin fines de lucro, que en general, o sea, ¿qué ONG? Las sociedades de fomento, todas aquellas de gestión democrática, estarían englobadas dentro de las ONGs de economía social. Entonces esa sería la visión abarcativa de la economía social y solidaria, incluyendo empresas sociales y ONGs, ¿sí? Con esas características. Esta es la mirada, digamos, internacional hoy en día. Si se fijan, yo iba a hacerlo para hoy, la verdad que no llegué por cuestiones de tiempo, pero si no, después les paso un par de links que a mí me llegan, porque yo durante bastante tiempo presenté trabajos con los congresos del CIRIEC y todo. Ahora, desde la pandemia, no lo hice más. Inclusive este año había uno y yo decidí no hacer eso y hacer el viaje que voy a hacer distinto, que no voy a ningún congreso y hago, porque la verdad que no porque no crea más en eso, sino porque, viste, a veces los congresos también son buenísimos, pero también hay algo de mise en scène, viste, vamos todos, presentamos, qué sé yo, y después, viste, algunos hacen alguna red, pero yo ya estoy medio de vuelta, estoy grande, y una línea en el currículum no me cambia la vida, y prefiero hacer este viaje, ir a donde yo quiero, y no voy a ir a ningún congreso. Iba a ir a un congreso que se está desarrollando a partir de pasado mañana, de ética en los negocios en Bilbao, que había que hacer todo en inglés, aparte, yo había hecho el trabajo, ya lo había presentado en inglés, todo, la verdad, dije, no voy, me voy a otro lado, y se acabó. Pero si quieren les paso, porque por ejemplo ahora la OIT también tiene un área de economía social específicamente, ¿te das cuenta? O sea, la economía social, por esto que también decía Sebastián un poco, y lo que vos preguntaste de las empresas B, está ganando mucha relevancia en cierto aspecto, también por esto, también por la sustentabilidad, por la gestión democrática, porque son todos valores que habría que recuperar, ¿no? Tanto para mitigar, digamos, el sistema en crisis en el que estamos viviendo, que tiene que ver con todo esto que vimos en la historia de las cosas también, ¿no? En distintos aspectos. Hello, estoy todavía en clase. Entonces, bueno, volviendo a lo que son las cooperativas, no sé si alguien quiere decir algo de esto, si no yo voy a buscar el... ¿Qué pasó? Ah, pero yo estoy dando clase. Vayan al restaurante a comer, al segundo piso. Hello. No, acá vas a tener que estar sentada ahí, ¿entendés? Adiós. Vaya, diviértase. Diviértanse mientras que yo trabajo. Claro, porque aparte es una locura, ¿entendés? Llegamos acá y ellas se fueron y yo estoy acá dando clases desde que llegamos. Bueno, entonces, la identidad cooperativa, lo que se llama identidad cooperativa, que voy a tratar de darlo hoy también para allá, está conformado. Se definió o se hizo la definición y se ajustó, no me sale ahora la palabra, en Manchester en el 95, allá lejos y hace tiempo, se agregaron principios cooperativos y está compuesta por una definición de qué es una cooperativa, que ahora la vamos a desmenuzar, valores y principios. La definición de lo que es la cooperativa. ¿Qué es la cooperativa? ¿Qué es una cooperativa? Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente, y se las voy a copiar y se las voy a mandar, para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones comunes. ¿Cómo? Por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Fíjate cómo dice, una cooperativa tiene una dimensión asociativa y una dimensión empresarial, esta definición, porque dice que una cooperativa
es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente, o sea, ¿no? Que se han unido porque quieren, autónomamente, para hacer frente a sus, ojo, ahí dice necesidades y aspiraciones, no dice solo necesidades, ¿vieron? Porque no solo del hombre vive el pan, cantaba Charly García en algún momento. No solo del hombre vive el pan, bueno, no solo del hombre vive el pan, quiere decir, bueno, la famosa pirámide de Maslow, nosotros no solamente tenemos necesidades, tenemos aspiraciones, tenemos cuestiones afectivas, tenemos, lo mismo que cuando entramos a la facultad y nos enseñan que el hombre es un ser racional que se mueve para maximizar sus beneficios, y ya te van formateando que vos sos un ser racional que te vas a mover para maximizar tu interés o tu beneficio, y la verdad que no somos así solamente, puede ser que algunos sean así, algunos, pero en general nosotros no nos movemos solo para maximizar nuestros intereses o nuestro beneficio. Nosotros nos movemos por amor, por empatía, por simpatía, por solidaridad, por un montón de otras cuestiones que no son necesariamente ser racional que se mueve haciendo un cálculo para maximizar su beneficio, ¿no? Entonces, son necesidades y aspiraciones, no solo necesidades, ¿sí? Y fíjate otra cosa que es interesante de la definición, que dice económicas, sociales y culturales comunes. Acá por ahí de esto de económicos, sociales y culturales les puede hablar más Pablo que yo, le pueden preguntar, pero vieron que los derechos humanos también, los DESC, son derechos económicos, sociales y culturales. No es casual, que es la misma, en la definición de cooperativa está eso, y en la de derechos humanos de segunda, tercera generación también está económicos, sociales y culturales, ¿no? Se llaman los DESC. Digo que Pablo puede hablar más de esto, no porque yo no haya incursionado un poco, él hizo la materia de derechos humanos, etc. Yo no la hice, yo leí sobre derechos humanos, estuve, pero no, solamente. Y hasta ahí es la dimensión asociativa de la empresa cooperativa. Pero ahora viene la dimensión empresarial, que dice, ¿cómo? O sea, todo eso, una asociación de personas que se unen para satisfacer sus necesidades y aspiraciones, bla, 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 ¿cómo? Por medio de una empresa de propiedad conjunta, la propiedad conjunta, no la propiedad privada de los medios de producción, sino la propiedad conjunta, dice, de los medios de producción, propiedad conjunta y democráticamente controlada. Y ahí está, digamos, la parte empresarial de gestión democrática, distribución equitativa de los excedentes, que la diferencia de las empresas de capital. ¿Sí? Por eso es la... Después hay un montón de cuestiones y de debates acerca de las cooperativas, a ver, ¿no? Mucha bibliografía, muchas cosas, ¿viste? Esto es como para mí como lo básico, lo conceptual específico, que solamente, fíjate, en la definición ya tenés un montón de cosas para, o sea, ya lo podés desmenuzar y comprender realmente el espíritu de la cuestión. Y los valores, las cooperativas, decimos, se basan en los valores de ayuda mutua, los dije el otro día, pues son los mismos del capital social, los mismos de la democracia, ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Dice, siguiendo la tradición de sus fundadores, sus miembros creen en los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. Que después lo volvemos a ver esto en responsabilidad social empresarial, ¿no? Porque van a ver que en la pirámide de la responsabilidad social, lo último es justamente lo que tendría que ver con preocupación por los demás, es este principio. Y después están los principios. Que hay 7 principios. A ver si busco el PowerPoint de los principios. Perdón, profe, ¿podría repetir lo de los valores? ¿Cuáles serán? Los valores son, los valores del capital social, de la democracia, son ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Y los miembros creen en los valores éticos, los otros también son valores éticos, pero se dice así en la cosa de identidad cooperativa, de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. Igual ahora fíjate que la palabra transparencia, que en realidad es una palabra que debería tener una connotación positiva, en un punto, en algún momento para mí, pasó a tener una connotación medio negativa, porque algunos que hablan de transparencia son los menos transparentes del mundo, y a ver, a ver si lo encuentro lo que quiero. Oh, qué lío que tengo siempre. En algún momento se discutía si lo más importante, después de la crisis esa del 2001, era
la transparencia o la inclusión social. Entonces había como una rama de la sociedad civil que iba por la transparencia y la no corrupción y qué sé yo, y otra que bregaba más por la igualdad, la inclusión social, ¿sí? Entonces era como que el diálogo argentino, en ese momento, debe estar por ahí igual en algún lado, porque en un momento dado esto era parte de la bibliografía del curso, habían sacado un documento, el diálogo argentino, que era consenso, Argentina país, un debate, consensos y tensiones. Entonces estaban los consensos y las tensiones. Los consensos era ese tipo de cosas en las cuales nadie puede no estar de acuerdo. El hambre más urgente, todos los niños deben comer, todos los niños tienen que tener sus derechos, era obvio. Ahora, la manera para lograr eso, ¿entendés? Era donde había diferencias. Entonces, el consenso era el hambre más urgente, las tensiones era una manera u otra manera. Los que apuntan a que hay que cambiar la política económica para generar equidad social, y los otros que la política económica la dejamos que sea lo que sea, que siga la concentración de la riqueza, no importa, y vemos de qué manera asistimos a los que estén en más dificultades, a los sectores más vulnerables. Son como dos maneras de verlo bastante distintas, ¿no? Hay 1000 debates sobre esto. Espérame que quiero ver si encuentro el de principios, aunque, viste, acá, identidad cooperativa. A ver si es esto. Sí, acá está. ¿Quieren que comparta un rato o quieren que se los mande? Se los puedo mandar directamente, si no. Mejor, si lo pueden mandar mejor. Sí, mejor. Les mando Sí, si lo pueden mandar mejor. Igual si quiere compartirlo para que vayamos siguiendo la clase. también. Por ahora, dale, ahora lo miro y después lo mando por ahí por el grupo de WhatsApp, ¿no? Yo no estoy en el grupo, con razón, nunca me enteré. ¿De qué no te enteraste? De que habías avisado que llegabas un ratito más tarde hoy. ¿Quién no está en el grupo? Yo no estoy en el grupo. Ahora mando el link por acá. Ahora sumate al grupo. Yo había perdido el grupo y le tuve que pedir a los chicos, a los primeros que se pusieran. Mirá, Pablo se unió a Telegram. No se une a nuestro grupo WhatsApp, pero se unió a Telegram. Espérame que voy a compartir pantalla si puedo. A ver esto. No. A ver. Compartir pantalla. Ahí está. Está corrido el lugar. ¿Ves? Acá está. Que la Alianza Cooperativa Internacional, en el Congreso de Manchester del 95, lo que había dicho, la Declaración sobre la Identidad y Principios Cooperativos. La definición, los valores y los principios. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas, que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, esto yo ya lo dije. Después, fíjate que está la dimensión asociativa, la dimensión empresarial, y cómo rescatar el valor del planteamiento teórico de la doctrina cooperativa en función de los requerimientos prácticos. Este PowerPoint yo lo usaba con otra persona con la que trabajábamos juntos, que era el presidente del INADES en un momento dado, fue el presidente del IPAC también, para hacer capacitación a cooperativas en valores y principios, ¿no? ¿Y por qué decía esto de rescatar el valor del planteamiento teórico? Porque en general, viste que te dicen, cuando vos agarrás y deliberás mucho, se enlentece la toma de decisiones, y en algún momento, viste, en lo que es la teoría administrativa y lo que van diciendo las empresas, viste, la necesidad de tomar decisiones rápidamente, la agilidad en el mundo competitivo, todo eso, es como que esto de la cuestión de deliberar para tomar decisiones, gestión democrática, etcétera, es como que se contraponía a esta cuestión de rescatar el planteamiento teórico de la gestión democrática en función de requerimientos prácticos. Pero esto tiene soluciones diversas que se han tomado. Por ejemplo, Sancor. Vuelvo a tomar Sancor porque yo hice la tesis y me acuerdo. Sancor fueron primero creo que 40 cooperativas, llegaron a ser 100 y pico, después cuando yo hice la tesis eran 80. ¿Cómo hacían con los distintos temas? Había comisiones, ¿viste? Como hay comisiones en el Congreso, de la misma manera. No es que todos los diputados, los 250 y pico, debaten todos los temas. No, hay una comisión ahora de comunicación y no sé qué, en la cual hay 30, 40, no están los 250. Entonces, se hacen distintos grupos para distintos temas, y así se toma, o sea, eso se elige democráticamente, los delegados que van a cada comisión o a cada grupo, y así se toman las decisiones. Ay, me molesta el ojo, chicos, estoy muerta hoy. Tengo como una cosita en el ojo.
Bueno, a ver, sigo. Tux. Los valores, las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, esto ya lo dije. En el fondo, esto es lo que dice lo de la identidad cooperativa. Y ahora no puedo pasar. Y los principios, que son los lineamientos con los cuales las cooperativas ponen en práctica los valores. De acá están los 7 principios, que esto de cooperación entre cooperativas y compromiso con la comunidad, se sumaron estos principios, y el quinto en Manchester, creo que hasta ahí eran 5 y se sumaron 2, el quinto y el séptimo. Entonces ahora los vamos a... ¿qué es eso? ¿La cola de un gato, Maca? Necesito gotas para los ojos. Sí, perdón, está re intensa, no sé qué le pasa. Perdón. Un día intenso, hoy es un día intenso. El principio de asociación voluntaria y abierta, que es lo que decía la declaración, ¿no es cierto? O sea, la definición de cooperativa, la gestión democrática de los asociados, la participación económica de los asociados, porque si es una empresa hay una participación económica, lo cual no quiere decir que esa participación económica sea la que define el voto, digamos, la capacidad de tomar decisiones, no. Autonomía e independencia, que es un principio que se ha debatido por esto que les digo, de que ha habido programas de cooperativas, esto ahora les hago un raconto del tema, antes de cómo fue, para que, desde el 2002-2003, después de esa crisis terrible donde aparecieron todas, se llama la economía de segunda generación, las multivariadas formas de economía social, ahora voy a eso. El quinto, que es de educación, formación e información, y además las cooperativas por ley tienen que guardar una reserva legal del 5% para capacitación. ¿Vieron eso que las empresas importantes muchas hacen, que es capacitar a sus empleados o a los miembros de su organización, Bueno, ya las cooperativas lo tienen por ley. Por eso yo digo que son las más socialmente responsables, inherentemente socialmente responsables, son las cooperativas, el sistema cooperativo, ¿sí? Y el compromiso con la cooperación entre cooperativas es lo que en las empresas de capital se llama alianzas estratégicas entre empresas, ¿no? Cooperación entre cooperativas. Por ejemplo, Sancor fábrica que producía leche y derivados, lo que hacía era, para la limpieza, contratar una cooperativa de limpieza, para el mantenimiento, una cooperativa de mantenimiento, ¿sí? Entonces era un entramado de cooperativas que hacían distintas cuestiones. De hecho, después se transformó Sancor Salud, hicieron la Mutual de Salud, la empresa de salud, y cómo mantenían el control cooperativo. Era una empresa donde había aporte de capital privado, digamos, de capital, pero la mayoría se mantenía en manos de la cooperativa, para mantenerlo de la gestión democrática y el espíritu cooperativo. Sancor Seguro, Sancor Salud, se formaron así. En este momento no sé cómo están, yo te digo cuando se formó y cómo era. Hoy, no sé cómo está Sancor Seguros, pero sí sé que tiene el mayor porcentaje de mercado. En seguros de autos, es la que ¿sí? tienen, sí, en los precios súper bajos, o sea, yo soy actuaria, no nos explicamos cómo. O sea, en vida sí, porque como tienen o sea, la parte del servicio médico, entonces, bueno, es más fácil, ellos prestan asistencia y lo tienen en su propia empresa. Pero en autos, la verdad que no sé. Tienen la tarifa más baja y tienen la mayor participación del mercado. El Mirá market vos, share no más sabía. alto ¿Y eso cómo vos sos actuaria y cómo sabés esto justo de Sancor? Porque vemos todas las compañías, o sea, el precio ¿Seguro? del seguro de autos primero se fija por mercado y después justificamos la tarifa. O sea, se pasa al revés que en seguros de vida, que se hace estadísticamente, se pone un precio, es como distinto negocio. Claro. En seguros de autos estás todo el tiempo mirando cuál es el precio del mercado, después ajustando. Mira vos, no sabía. ¿Y vos sos actuaria y que estás haciendo administración o estudias, o como actuaria haces esta materia? No entiendo. No, como administración sí me faltan 2 optativas para recibirme. Esta es una, y bueno, después veré qué otra hago. Interesante. Bueno, sumate al grupo WhatsApp. Bueno. Yo tengo una amiga que es actuaria también, hay pocos actuarios. Y tuve una Ya no somos tan pocos, ahora somos bastantes más. ¿Ahora hay más? Mirá vos. Sí, ahora sí. Hay pocos, mirá que yo doy administración general, y en administración general tengo la mayoría o contador o administración, alguno de sistema, y cada tanto uno que estudia actuario. Bueno, sí, o sea, comparado con la cantidad de alumnos de otras carreras, sí, pero, o sea, en su momento cuando yo empecé la carrera, literal que éramos 5 en un curso. O sea, actuarial 1 cursábamos 5 personas.
Hoy creo que, no sé, por lo menos llegan a 20, 30 alumnos hay cursando. Mirá vos. En otro momento sí éramos menos. Bueno. Sancor, compromiso con la comunidad. Y acá tienen los principios. Esto se los quiero porque fíjate que acá están los principios, porque ya les digo, esto era una capacitación a miembros de cooperativas de servicios públicos de la provincia de Buenos Aires que nosotros dábamos. Entonces, de ahí tengo este PowerPoint todo de colores y qué sé yo. Si ven los otros que hago ahora, siempre son en celeste y blanco y chao. Esto era más trabajado lo mío. Fíjate que estas 4 son las de gestión, o sea, la parte empresarial. La dimensión empresarial está dada por los primeros principios que están acá. El 3, el 4, el 6 y el 7. Son los que más están vinculados a la dimensión empresarial de la cooperativa. La participación económica de los asociados, la autonomía e independencia, la cooperación entre cooperativas y el compromiso con la comunidad. En cambio, la dimensión asociativa está más vinculada con la asociación voluntaria y abierta y la gestión democrática. Y el 5º principio, que es el de educación, formación e información, está en realidad vinculado con ambas, porque tiene que ver tanto con la dimensión empresarial como con la dimensión asociativa. ¿Sí? Esto es interesante también, que lo vinculás con una parte, bueno, acá ya esto, no sé si estas son el Fondo de Educación y Capacitación, que es lo que yo les decía, que está por ley, y todas las cosas para las que se puede utilizar esa reserva legal de las cooperativas. Yo se los mando directamente para no... Y acá están después cada uno de los principios. Pero yo ahora, esto se los mando directamente, léanlo, cualquier cosa, alguna cosa puede no estar tan clara, pero está bastante bien. Y además tampoco se lo tienen que aprender todo. Es misión de la organización crear un contexto en que los individuos puedan aprender, entrenamiento permanente. Voy a dejar de compartir y les voy a contar lo que se llamó, yo tengo un artículo de eso, un trabajo que presentamos con Nati, que era la otra ayudante junto con Pablo en este curso, y que bueno, hace 1 año y pico, 2 se fue, pero que escribíamos bastante, escribíamos los 3, pero yo con Nati más que nada de economía social, escribimos una cosa llamada la institucionalización de la economía social y la presentamos en el CIRIEC, en Bélgica, hace un montón, en el 2013. Pero en ese momento contábamos lo que fue el crecimiento y desarrollo de las organizaciones de la economía social a partir del impulso del Estado, básicamente. ¿Y cómo? Primero fue esta crisis que ocurrió en el 2001, 2002, 2003, cuando gana Néstor Kirchner, él empieza a promover el cooperativismo en distintas formas de... distintos programas, el plan Agua más Trabajo, que era el que hacía cloacas en los distintos municipios, el plan Trabajo y Vivienda, que hacía viviendas, era autoconstrucción de viviendas, había otro para el de agua, el de tendido eléctrico, porque las cooperativas eléctricas, además, esto es anterior a eso, pero las cooperativas eléctricas que hay en los pueblos chicos, o sea, en lo que fueron pueblos chicos como Pinamar, o qué sé yo, ¿viste? San Bernardo, Miramar, o sea, esas cooperativas se formaron porque en su momento las empresas de capital no les resultaba rentable por la cantidad de habitantes hacer la inversión. Entonces, ¿qué hacía? La gente se organizaba para armar una cooperativa del servicio público que se requería, se necesitaba. Así aparecieron las cooperativas de servicios públicos en todo el país, las de agua, las eléctricas, etc. ¿Alguien puede contar o aportar algo más acerca de esto? ¿O decir algo? Sebastián, ¿vos sabés algo de esto? Después aparecieron, cuando apareció Internet, las telefónicas, ¿entendés? Telefónica de Argentina, no iba a los pequeños pueblitos porque había poca gente, entonces lo que hacían los tipos era asociarse todos los vecinos para armar, poner un poco cada uno para hacer la cooperativa, lo mismo que hacían con las cloacas, ¿sí? Entonces, esas cooperativas nacieron así. Bueno, cuando vuelvo al 2002, 2003, 2004, cuando había quedado toda la gente bajo la línea de pobreza y se larga, entonces estaba Daniel Arroyo, vieron que ahora es diputado, que fue, él era como el viceministro de Desarrollo Social, es un tipo que viene de la academia, muy amigo y medio discípulo amigo de García Delgado, que es uno de los directores de políticas públicas en Flaxo. Daniel Arroyo venía bien de la academia, profesor de Flaxo, profesor en la UBA, y cae de viceministro, y él implementa el plan Manos a la Obra. Se llamaba Plan Nacional de Economía Social y Desarrollo Local, Manos a la Obra, ¿sí? ¿Y de qué se trataba? De que las personas se organizaran de manera asociativa para generar sus emprendimientos
y se lo financiaba mediante subsidios y créditos, microcréditos, digamos, a una tasa subsidiada por el Estado, etcétera, para que pudieran avanzar en sus emprendimientos. ¿Qué pasa? Cuando empieza a pasar esto, resulta que muchos, para poder funcionar, no podían pagar los impuestos que corresponden, no podían pagar ni siquiera el monotributo, ¿sí? Entonces sale la ley, la primera ley que sale es la ley de monotributo social, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que sale en 2004, después se las busco si quieren y se los paso, por ahí, o lo puedo poner en la bibliografía, ese artículo del año 2013. Sale la ley de monotributo social, que era una ley por la cual el Estado subsidiaba ingresos brutos, la cosa de la jubilación, que en ese momento se llamaba INSSJ, no sé cuánto, y subsidiaba todos los impuestos menos para la obra social, ¿no?, de salud, tenían que pagar, yo me acuerdo que en ese momento, si mal no recuerdo, ya no me acuerdo, 2004, no me acuerdo, pero era como que si tuvieras que pagar, no sé, 1.200 pesos, o sea, las personas tenían que, para poder ingresar a monotributistas sociales, tenían que facturar como máximo 12.000 pesos en el año. Estoy hablando del 2004, ¿ok? Y pagaban, nada, una bicoca como si fueran 200 pesos o algo así, para tener obra social para sí y su familia. De esa manera, ellos podían tener factura y podían facturar. Entonces, todo el resto del impuesto lo pagaba el Estado. ¿Me siguen hasta acá? Esto fue, así empezaron las cosas de guardapolvos, ¿viste? Empezaron a producir guardapolvos y poder facturar y vender al Estado los guardapolvos para las escuelas de niños de sectores más vulnerables, etc. Fue todo un crecimiento y un movimiento. Esto, mientras que pasaba esto, pasaba también lo de los, en salud, lo de los genéricos, ¿viste? O sea, a ver, Argentina no creció esos años porque había viento de cola solamente, sino porque hubo una cantidad de políticas públicas que apoyaron el crecimiento. Esta de la economía social fue impresionante, porque fue primero la de monotributo social, la segunda, a los 2 años, fue la de microcrédito, porque lo que veían es, como contaba Sebastián, la gente que estaba fuera del sistema porque no tiene garantías, entonces por lo tanto el banco no te da crédito. Si vos no tenés garantía, el banco no te da crédito, entonces funciona al revés, porque si necesitas el crédito es justamente porque no tenés garantía o no tenés nada, ¿viste? Si vos tenés una mansión, posiblemente podés pedir un crédito, pero posiblemente no lo necesites tanto, ¿no? Hoy hablaban de los que tienen 3 casas, 3 autos, 3... Yo no conozco a nadie que tenga 3 autos, decía un periodista al otro. Y yo me reía, ¿viste? Porque la verdad que, claro, ¿no? Uno normalmente no tiene 3 autos, 3 casas, no es lo común. ¿Viste? Ahora están haciendo esta segmentación de las tarifas y qué sé yo. Pero bueno, para entrar al monotributo social, vos te cruzaban todo en el CINTI. Si vos te descubrían que tenías o una tarjeta de crédito o una propiedad a tu nombre o cualquiera de esas cosas, obviamente no podías entrar en el monotributo social. El monotributo social era para las personas que realmente, para poder tener una actividad económica que les rindiera, no podían pagar el impuesto. Si vos tenés tarjeta de crédito, propiedad a tu nombre, que yo, estás en otra situación. Era para gente de sectores vulnerables, socioeconómicos, vulnerables en serio. Pero esto empezó a crecer, y después en el 2006 la de microcrédito lo que hacía era brindarle a los que tenían un emprendimiento pero querían crecer y le faltaba el crédito, brindarle el crédito, lo que contó Luciana, de esa manera. Se creó la Comisión Nacional de Microcrédito para la promoción y el desarrollo de la economía social, se le dieron en ese momento, eran 100 millones de pesos de fondos en el año 2006, 100 millones de pesos para administrar, y claro, la comisión no podía administrar todo el territorio nacional, entonces se buscaban como si fueran socios estratégicos en las distintas localidades. Para crear esa ley, chicos, no fue que vino, en ese momento la ministra era Alicia Kirchner, no vino Alicia de la estratosfera y dijo, es esta la ley. Se hicieron, que en eso yo estuve organizando, por eso aparte tengo hasta los talleres de lo que se hizo, se hicieron una serie de preguntas y se convocó a todos los actores que estaban en todo el país ya generando microcréditos, porque había estado Yunus. ¿Saben quién fue Muhammad Yunus ustedes? ¿Alguien sabe? ¿Vos, Sebastián, sabés? Muhammad Yunus fue el primero, es un premio Nobel, fue el que inventó, digamos, lo de los microcréditos. Se dio cuenta en la India que las mujeres más pobres, ¿vos sabés algo, Elizabeth, de esto? Sí. Me parece que es una experiencia general, yo lo escuché no de la India, estás más cerca de acá en América Latina, como comportamientos de pago, digamos, mejores entre las mujeres, ¿no?, que entre los hombres, las mujeres jefas de hogar, ¿no?
en mujeres jefas de hogar de sectores vulnerables. Bueno, pero este tipo en realidad, allá por los 90, descubrió esto en la India y fue el primero que largó esto del microcrédito. Pero ¿qué pasó? Se desvirtuó, como pasa con tantas cosas, por eso no sé si ya vieron la película, este documental que les dije, pero véanlo, The Social Dilemma, porque se desvirtúa el espíritu de la cosa. El tipo esto se dio cuenta, era un economista, creó el Grameen Bank, y lo que hacía era darles créditos a mujeres, jefas de hogar y mujeres, digamos, pobres que necesitaran para llevar adelante algún emprendimiento. Y descubrió que eran las que mejor pagaban y que iban generando su propia cadena y generando redes, etc. El tipo hace esta experiencia en la India y esto se empieza a replicar en el mundo. De hecho, la princesa Zorreguieta, Máxima, también tenía como una organización de microcrédito que no sé cómo se llamaba. Pero ¿qué hicieron las personas? Y a mí me sorprendió mucho. Yo tuve un ayudante de cátedra en Administración General, allá por el 2005, 2006, que me decía, no, yo tengo la plata metida en un fondo de microcrédito y me da el 1000% anual. Porque claro, se desvirtuó completamente. ¿Y cuál era el argumento? El argumento es, como son pequeños créditos que, digamos, son muchos pequeños, entonces generan una gestión más compleja, entonces la tasa tiene que ser más alta. Entonces empezaron a darle microcréditos que en realidad eran un salvavidas de plomo, porque si yo vos te doy un microcrédito que supera la tasa de retorno que tiene tu empresa, tu pequeño emprendimiento, obviamente no te estoy ayudando. Lo que estoy haciendo es enriquecerme yo a costa tuyo, que no era la idea de este señor Muhammad Yunus cuando se le ocurrió y cuando empezó con esto, pero mirá cómo se desvirtuó, ¿no? Que yo terminé teniendo una alumna, una chica que había sido mi alumna y después era mi ayudante, que me dice, ay no, Vero, yo tengo la plata en un fondo de microcrédito, me da el 1000%. ¿Te gusta? Bueno, ojalá que me dé algo el 1000%, ¿viste? Yo no logro ni que me dé el 10 la empresa. Bueno, o sea, a partir de esto es que el Estado convoca a los actores que estaban ya otorgando o trabajando microcrédito en todo el país, los reúne en el anexo de diputados de Nación y se discute el tema para generar esta ley que sale en 2006, finalmente, la Ley Nacional de Promoción de... La Ley Nacional de Microcrédito para la Promoción de la Economía Social, para promoción y desarrollo, y lo que hacen es brindar ese fondo que era un fondo rotativo, a medida que el fondo se devolvía, se volvía a prestar, ¿sí? Y eso fortaleció muchísimo las organizaciones de economía social, muchas de agricultura, de agroecología, muchas de agroecología, que todavía están funcionando, por ejemplo, los del CEDEPO, del Centro de Educación Popular, que tienen que es donde yo compro además la mayoría de las verduras y todo en Buenos Aires, que lograron tener un local en el Mercado Solidario de Bonplan. ¿Alguien lo conoce? Paso el chivo de paso, yo no trabajo ahí, mentira, no es el chivo. Pero el Mercado Solidario de Bonplan, que está en Bonplan entre Gorriti y Honduras, es un mercado que la mayoría son cooperativas y es agroecología. Los quesos son agroecológicos u orgánicos, todos los productos son orgánicos y de excelente calidad y igual de baratos o más baratos que en los supermercados, y que es donde yo compro en general. Es gente que se desarrolló y logró mucho crecer, y redes, está Sonco ahí, que hace cosas de algodón, o sea, ropa de algodón y mantas y qué sé yo, divinas también, todo natural, lo hacen ellos, son mujeres en telar, etc. Eso está todo ahí, y fue el crecimiento de lo que se desarrolló en esos años con la economía social y solidaria, lo que fue la promoción de la economía social durante esos años. Fue maravilloso, crecieron de haber 1500 organizaciones en el país de microcrédito, pasó a haber 15.000 en 5 años, impresionante lo que creció. Y mucha de esa gente, bueno, pasó a ser, ¿qué pasó? Yo quería contar lo de la Argentina Trabaja y después por ahí voy cortando. Cuando fue la crisis del 2008, ¿vieron la crisis del 2008 de la burbuja financiera en Estados Unidos, de Lehman Brothers y no sé qué, todo ese lío que se armó en el mundo? Bueno, en ese momento, desde el Estado, lo que se vio es que a pesar del crecimiento económico de esos años de Argentina, que fue bastante importante, era como se crecía un 7% anual, igual había una cantidad de la población que no había logrado insertarse en el mercado de trabajo, ni a través de sus emprendimientos, ni a través de, o sea, el mercado laboral asalariado, digamos. O sea, entonces, ahí se decidió el Plan Argentina Trabaja. Fue para incorporar a esas personas de alguna manera que seguían estando
fuera del mercado de trabajo, no estaban ni con sus emprendimientos, ni como empleo asalariado, y que en realidad, a partir de esa crisis, que otra vez fue la crisis del campo, ¿se acuerdan? El lío del campo, que tiraban la leche, ¿viste? Bueno, ahí se crea la Argentina Trabaja. Y se lo invita a este señor, que a mí no me gusta nada, Emilio Pérsico, pasó a ser el subsecretario de Comercialización de la Economía Social en el Ministerio de Desarrollo. Yo todavía estaba en el Ministerio de Desarrollo, así que yo doy fe, y esto lo digo acá, yo trabajé con ese señor, y ese señor es un misógino, mal educado con las mujeres y con uno, que te hace trabajar y que no te reconoce, es un jodido el tipo. Bueno, yo laburé un tiempito y me fui, porque yo igual tenía bastante libertad, cuando vi que no me gustaba la onda me fui, pero yo trabajé con él, con la gente del Movimiento Evita. Tengo una amiga del Movimiento Evita ahora con la que, digamos, me mantengo, que se fue igual del movimiento, pero tengo alguna otra gente conocida, trabajé un tiempo ahí con ellos, ¿viste? La verdad que no me gustó, por eso me fui, me volví a otro lado. Pero el Plan Argentina Trabaja lo empiezan manejando ellos, lo empieza manejando el Movimiento Evita con Pérsico a la cabeza, después no, después ya se corre y sigue siendo otra cosa porque pasa a los municipios, etc. Cuando empieza la Argentina Trabaja, yo les cuento porque yo trabajé después en la capacitación también de la Argentina Trabaja, me corrí de ahí, pero seguí, porque además yo como profesora con las universidades, en la Universidad de San Martín también. Se hacían cooperativas de 60 personas. La idea es que esas personas se asociaran en una cooperativa, y como era una cooperativa inducida desde el Estado, había que darles capacitación y formación en justamente el sistema cooperativo, porque los tipos no tenían ni idea, no era una cooperativa que crecía desde el pie, como dice Cita Rosa, sino que venía como inducida. Entonces las personas se anotaban para ser parte de las cooperativas. Se organizaban en grupos de 60. Después se dieron cuenta que de 60 era mucho y empezaron a hacer el segundo año de 30. Y que desde el municipio se les brindaba, o sea, tenían un ingreso a través de tarjeta mínimo, un ingreso que en ese momento no me acuerdo si eran 1.300 o algo por el estilo, y tenían que como contraprestación trabajar y hacer o pintar las veredas, o poner las bombitas, o sea, hacer algo que el municipio necesitara, las cloacas o lo que fuera que el municipio decidiera. ¿Y ahí qué pasaba? Porque yo ahí trabajé en la capacitación, así que, ¿qué pasaba? ¿Quieren que les cuente lo que pasaba? Ahí de 60 personas, chicos, había 30 que querían laburar, que querían crecer, aprender, se querían capacitar y que querían, digamos, surgir, armar sus propios emprendimientos, porque además tenían la oportunidad también, teníamos capacitaciones específicas y también en oficios para que algunos pudieran empezar a desarrollar algo diferente. 30, la mitad, ponele, que quería. Y la otra mitad, lo único que quería era cobrar el plan y quedarse con... Eso es así, es así. Siempre hay un grupete que no quiere hacer las cosas, que no le importa, o sea, que en realidad, viste lo que pasa en la anomia de la sociedad, pasa en todos los estratos, no es que ellos son. Y también había otros que eran punteros políticos, obvio, siempre había, y nosotros empezamos a generar foros de discusión para desenmascarar al que era el puntero político y le decía, si vos haces esto, yo te anoto, si no haces esto, no te anoto. Pero ¿sabés qué problema que hay a nivel territorial con eso? No es el gobierno donde está la corrupción está en la sociedad, ¿entendés? La corrupción está en todos lados, algunos sí, otros no. Viste, como en, no sé si vos conocés o alguno conoce, vos que estás en seguros, Romina, que viste conocés las cosas de los seguros, que una vez hicieron un estudio en Inglaterra donde decían a ver cómo es la gente, y que ponían $1 millón en el medio, y de los que estaban alrededor había un grupo, de un 100%, había un 25% que aunque pusieran todos los sistemas de seguridad, todo, igual iba a tratar de afanarse el millón. Había otro 25% que no iba a tocarlo bajo ningún concepto, y un 50% que se movía de acuerdo a lo que hicieran los demás, al sistema, etc. ¿Sabían de un estudio que hubo así en una compañía de seguros hace muchos años en Inglaterra? Bueno, esto lo contábamos acá en uno de los profesores invitados que venía acá, y es así, ¿viste? Y acá también había, yo no me acuerdo si era exactamente la mitad, pero yo te digo, del grupo que había algunos súper involucrados, con súper ganas de capacitarse, de formarse. Había gente muy formada en el Argentina Trabaja, gente que tenía muy buen nivel educativo y que habían quedado fuera del sistema por la crisis desde la época de los militares en adelante, la crisis argentina a partir de la dictadura, ¿sí?
Yo tenía gente que, a ver, un trabajo de un orientador de la Argentina Trabaja, yo lo cité para un trabajo en un congreso, ¿sí? Un trabajo excelente el tipo, escribía mejor que yo, te diría. Entonces, había de todo, y había chicos jóvenes en el mismo grupo que se notaba que se drogaban o que estaban totalmente out, ¿viste? Y que no tenían la misma formación ni la misma educación que otros, y había otras chicas, otras personas que eran mucho más activas. A ver, había de todo, pero ahí te das cuenta cómo después te deforman lo que se dice sobre las cosas, porque primero, ese plan fue el plan Argentina Trabaja, ningún plan Trabajar. El plan Trabajar fue un plan de antes de, no sé si fue de la época, Duhalde lo que hizo fue el plan de jefes y jefas de hogar desocupados. Antes fue el plan Trabajar, no sé si fue con Menem o con quién, pero yo no estuve, no lo conozco, no existió más hace muchos años. Esto fue la Argentina Trabaja y fue otra cosa, fue formación de personas, o sea, en cooperativas para lograr ciertas cosas. ¿Cómo está ahora? No te puedo decir, ¿viste? Porque ahora ya sabemos los líos que hay, pero entre las organizaciones sociales también. Pero ese más o menos fue el trayecto de lo que ocurrió. Hasta ahí yo estuve. Después se hicieron otros programas en los cuales también estuve y después ya me tuve que ir, porque cuando nació Clarita, me empecé a ocupar de Clarita. No sé si alguien quiere preguntar algo, contar algo, si les interesó o si les pareció que no tenía ningún sentido que cuente esto. La verdad para mí se me hace más amena la clase cuando hay ejemplos, cuando hay un poco más de intercambio, así que sí, me gusta este tipo de clase y las prefiero a una clase que es un poco más teórica, puramente. Bien, bueno, me alegro, gracias Sofía. No, pero por ahí alguien, qué sé yo, no sé si a todos les gusta. Yo medio como que ya no preparo mucho las clases, tengo algunas cosas preparadas, pero charlo, ¿viste? De esto yo tengo un montón de información y trabajé un montón. Algunas cosas no me voy porque me doy cuenta que me voy por las ramas y si no, ¿viste? Es como, les hago más lío que otra cosa. Por lo menos les digo lo básico. Después están los 3 escenarios de la economía social que dice Daniel García Delgado, que es este que les digo, que trabajaba con Arroyo, que te digo que el plan de Arroyo, el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social Manos a la Obra, fue una maravilla en su momento, ¿no? Pero ¿qué pasó? Cuando empezó, pasaba que, por ejemplo, había 3 panaderías en una cuadra, o sea, había 3 que querían hacer lo mismo y querían poner una panadería en el mismo lugar. Entonces había que desde el Estado, y empezaron a ingresar personas a trabajar que tuvieran más formación económica, o qué sé yo. Me acuerdo que yo tenía una amiga, me hice amiga de una chica que había sociólogos también, de todo, ¿no? Jóvenes que entraban a trabajar y asistir a los emprendimientos en campo. Inclusive, desde las universidades hubo grupos específicos que asistían a los emprendimientos para fortalecerlos, para enseñarles lo que era formulación de proyectos, lo que era costos, etcétera, para, ¿no?, favorecer ese desarrollo. Fue un trabajo interesantísimo, súper rico, y del cual yo tuve la suerte de participar, les digo la verdad, porque yo estuve en algunos momentos muy entusiasmada con lo que hacíamos, era maravilloso. Después un poco se pinchó, ¿viste? Y aparte yo igual después me tuve que ir y yo ya soy más grande. Y igual yo siempre me ofrezco cuando me dicen para cierto tipo de cosas, para dar una charla sobre esto, lo que fuera, porque realmente fue muy bueno. Y el crecimiento de la Argentina no fue magia, fue porque había políticas específicas que realmente favorecían a los sectores y se mejoró. Y si se fijan en los artículos que están en la web y en Naciones Unidas, cómo mejoró el desarrollo humano en esos años, tiene que ver con esto. Y el que diga que no, que me lo venga a discutir a mí. El que diga que no, que me lo muestre. Porque Naciones Unidas dice lo que digo yo. Bueno, nada, chicos, son las 8:20. Si les cuento mi periplo de hoy, algunos ya lo escucharon. Me levanté re temprano para llegar en hora, para tomar el barco en hora, y el barco salió 1 hora y media tarde, llegué 2 horas antes al cohete, manejé como una loca, llegué acá, di la clase de administración y ahora esta charla ya está. Me voy a ir a comer, algo que no sea galletitas con queso. Voy a romper mi ayuno intermitente, porque yo a esta hora generalmente ya no como, ¿viste? Pero hoy sí. No sé, ¿quieren preguntar algo, decir algo? El lunes que viene nos vemos y voy a estar en casa tranquila, he cambiado, iba a volver el lunes, pero voy a volver el sábado para estar en casa, por lo menos. Tengo que mandarles esto, a ver, para archivo, convertir, no. ¿Dónde está guardado esto? Porque yo los busco, ¿viste? Me meto en guardar, identidad cooperativa, está bien. Cancelar, cierro.
Se los voy a mandar por el grupo WhatsApp. Creo que de acuerdo a la teoría exactamente, puede haber quedado algo sin decir. Por ejemplo, algo que no dije y que es a veces pregunta de parcial o qué sé yo, es que por qué decimos, y esta frase es mía y está en mi tesis, que el sistema cooperativo es un instrumento pedagógico para la democracia participativa, digo yo. Espérate que estoy buscando esto para pasárselos. A ver, Curcucru, en PPT, ¿dónde está? El social, principios, no, identidad cooperativa se llama. ¿Dónde está? Acá. Identidad cooperativa, se los mando. Ahí está. Además tengo cosas repetidas. Bueno, ¿por qué? Así no me olvido decir esto. Están los 3 escenarios de la economía social que dice García Delgado. Fíjense, eso lo leen y se dan cuenta, cualquier cosa después lo charlamos, el marginal funcional, el no sé qué. Pero para mí ya está medio viejo, pero está muy bueno y ahora hizo otra cosa muy piola, García Delgado, medio en la misma lógica de los escenarios. Si la encuentro, se las paso. Pero esto de por qué el sistema cooperativo es un instrumento pedagógico para la democracia participativa. ¿Y saben por qué? Porque en el sistema cooperativo hay 3 como órganos de gobierno, podríamos decir, que son el Consejo de Administración, la Asamblea y la Sindicatura. Y es lo mismo que en la República, ¿ves? El Consejo de Administración sería como el Poder Ejecutivo, la Asamblea es como el Poder Legislativo y la Sindicatura es como el Poder Judicial, no como Comodoro Pi, como el Poder Judicial, como lo que debería ser como el Poder Judicial. Entonces hay 3 poderes, ¿sí?, en la República y en la cooperativa. Y entonces por eso decimos que puede ser un instrumento pedagógico para la democracia participativa por sus valores y principios, si están adecuadamente practicados, ¿no?, debería funcionar. El Consejo de Administración, la Asamblea, ¿y qué? Perdón, profe. Y la sindicatura, el síndico, ¿viste? El síndico es externo, pero es como un poder judicial el síndico, ¿sí? En cambio, la asamblea de asociados es lo mismo que la legislatura, es lo mismo que el Congreso, la asamblea, y el Consejo de Administración es, en realidad, la diferencia es que se elige en la asamblea, ¿no? Cosa que acá nosotros, el pueblo delibera por medio de sus representantes, pero nosotros elegimos presidente directamente el pueblo, no lo eligen los diputados y senadores. Esa sería la diferencia, pero en definitiva hay como una analogía, ¿sí?, entre lo que es los 3 poderes en la República y los 3 poderes en la... y que los valores y principios son los mismos que los de la democracia. Entonces decimos que el sistema cooperativo es un instrumento pedagógico para la democracia participativa, por sus valores y principios. ¡Voilà! Ya está. ¿Quieren decir algo más?